Ecos, ecos, ecos. De horror. Escucha este relato hasta el final y recuerda esto. Si la brujería es para ti y no te afecta, serán tus hijos quienes sufran las consecuencias. Historia enviada por Juliana Cruz. Esta es una historia de brujería muy fuerte, una que viví en carne propia cuando tenía 6 años. Obviamente no la recuerdo en su totalidad, solo fragmentos pequeños como una fotografía borrosa. Pero ahora que soy grande, mi madre me contó cómo sucedió todo. La historia comienza cuando, debido al trabajo de mi papá, nos mudamos de Coahuila a un lugar llamado Pueblo Nuevo, en Álamo, Veracruz. Cabe recalcar que mi familia no era muy creyente de cosas paranormales o de brujería, por eso no le dieron importancia a lo que comenzó a ocurrir más adelante. Resulta que a los meses de vivir en esa ciudad, empezaron a aparecer cosas raras tiradas frente a nuestra casa. Por ejemplo, en una ocasión en horas de la mañana, al salir mi madre a su trabajo, vio que delante de nuestra puerta había una línea de comino, como bloqueando la entrada. Luego encontró una gallina muerta en nuestro patio trasero. En otra ocasión, un periódico lleno de excremento apareció en nuestra puerta y muchas otras cosas más que ni ella misma recordaba. Pero lo que sí recordaba era que todas esas cosas tenían olores muy desagradables y nauseabundos. En una ocasión, cuando no tuve escuela, me quedé sola en casa con mi abuelita, quien vivía con nosotros. Mientras preparaba la comida, dijo que sintió unos pasos pesados como de un hombre gordo, y se asustó porque pensó que alguien había entrado y nos podía hacer daño. Entonces se dio la vuelta para ver quién era, y sin querer, hizo un movimiento con la mano que casi tiró la olla. Lo extraño fue que no vio a nadie, pero sintió esa presencia extraña. Finalmente pensó que tal vez pude haber sido yo, y por tal motivo no le dio mayor importancia a ese suceso, sin imaginarse que eso era solo el comienzo de todo lo malo que estaba por pasar en nuestras vidas. Al siguiente día, que era viernes, por algún motivo tampoco tuve escuela, así que nuevamente me quedé en casa. Como el lugar en donde vivíamos no era peligroso, mis padres y mi abuelita me dejaban salir a jugar a la calle, que era amplia y de tierra. Recuerdo muy vagamente que estaba sentada mirando hacia la calle y un poco más allá de nuestra puerta, en medio de un arbusto, noté que había muchos muñecos pequeños muy bonitos. Parecían estar hechos o envueltos con listones rojos y tenían alfileres clavados en su cuerpo y eran como 3 o 4. Me emocioné como cualquier niña al encontrar esos muñequitos, entonces regresé a la casa muy feliz, tomé una bolsa para recogerlos todos y salí. Recuerdo que esos muñequitos tenían un olor muy agradable, y yo solo pensaba en hacer ropa para mis nuevos juguetes. Pero a partir de ese día todo cambió. El cambio empezó con mi gato llamado Mandarino, se llamaba así por ser de color amarillo con líneas blancas en su pelaje. Era como todos los gatos, independiente, y solo se acercaba a mí para que le diera de comer. Pero desde aquel día, él siempre quería estar cerca de mí, buscaba la manera de llegar a mi cuarto y dormir en mi cabello o cerca de mi cabeza de alguna forma. También empezó a quedarse mirando a un punto fijo dentro de la casa, como si algo estuviese ahí, y solo él pudiera verlo. Se quedaba por un largo rato como hipnotizado, hacía maullidos extraños y gruñía, lo cual me causaba miedo ya que yo no veía nada. Entonces avisé de esto a mis padres, pero dijeron que eso es normal en los gatos, y aunque yo era una niña notaba que eso no era normal, pero lo olvidaba pronto pues mi preocupación era jugar. La siguiente semana, cuando volví a clases, comencé a sentir muchas ganas de vomitar, tenía fiebre, escalofríos, y aunque esto no sucedía a diario, sí era frecuente. Por esto mis maestros tenían que llamar a mis padres para que fueran por mí a la escuela, informándoles que me había puesto mal. Había ocasiones en las que sentía que alguien me seguía, pero siempre que volteaba a ver, no había nadie.
Solo veía algo como una sombra acompañada de un viento helado que pasaba junto a mí, y cuando llegaba a casa, mi gato me esperaba y se quedaba junto a mí como protegiéndome de algo invisible. Con el paso de las semanas, estos malestares se fueron haciendo más frecuentes, hasta que un día mis maestros les recomendaron a mis padres que me llevaran al médico y que cuando estuviera bien me regresaran a la escuela. Esa misma tarde mis padres me llevaron con la pediatra. Ella tomó muestras de heces, orina y sangre, asegurándoles que con eso descubrirían lo que tenía. A la mañana siguiente, fui con mi madre a recibir los resultados, pero la pediatra se veía confundida. Al entregar los resultados dijo que esto le resultaba muy extraño, ya que estos indicaban que me encontraba en perfectas condiciones. Así pasaron las semanas, entre diferentes pediatras y doctores, quienes no podían ayudarme. Estos episodios seguían ocurriendo con más frecuencia. Tenía miedo de salir sola de la casa, porque ahora sentía una presencia que siempre estaba junto a mí. Ya no podía estar jugando sola o ver la televisión. Siempre algún adulto debía vigilarme, ya que en cualquier momento me subía la fiebre sin control. Las noches también empezaron a afectarme, pues tenía pesadillas en las que aparecía un demonio con cuernos, ojos rojos, garras, colmillos y una voz de ultratumba. Se acercaba a mi cama, extendía sus brazos y me tomaba de los pies mientras se carcajeaba y decía que me llevaría con él. Yo gritaba, intentaba moverme y despertarme, pero algo no me dejaba. Después de tanto luchar lograba despertar, pero muy asustada, llorando, con dolor, miedo, y toda mojada de sudor y de pipí, que me hacía del miedo de ese ser. Mis padres me contaban que no era solo en mis sueños donde yo gritaba, sino que lo hacía en la vida real, pero dormida, tanto que ellos que dormían en el cuarto de al lado, se despertaban asustados. Desesperados, corrían en mi auxilio, y cuando entraban a mi cuarto, mi gato salía corriendo como asustado. Me contaban que yo abría los ojos, parecía estar ya despierta, y empezaba a gritarles diciendo que en una esquina estaba parado el demonio y que lo sacaran. Pero mis padres decían que no había nada, me tapaban los ojos y poco a poco me iba tranquilizando. Aunque yo recuerdo que si lo veía y luego de que mis padres entraban, ese ser se reía y de a poco se iba desvaneciendo. Cada día mi abuela también trataba de ayudarme, me daba remedios caseros de hierbas que aliviaban la fiebre y también me hacía limpias con huevos y ruda, pero por más que ella lo intentaba, nunca me pudo curar. Con el paso de los días, poco a poco, la pared de mi habitación empezó a humedecerse. Era la misma pared de donde yo veía salir al demonio en mis pesadillas. Luego, salió Mo y se formó una figura demoníaca. Todo esto les parecía muy extraño a mis padres, ya que la casa estaba ubicada en una zona libre de árboles o de casas vecinas, razón por la cual nada podía causar la humedad. Entonces mi abuela dijo que alguna vez escuchó que cuando hay alguna entidad maligna en la casa, se huelen olores desagradables, los animales se sienten inquietos o se humedecen las paredes o techos de las casas, así como nos estaba pasando a nosotros. Pero mis padres no hacían caso, ya que repito, ellos no creían en nada de brujerías ni cosas sobrenaturales. Lo que hicieron para tratar de ayudarme fue que ya no me dejaban dormir sola, y todas las noches me llevaban con ellos. Y aunque dejé de ver a ese ser en la habitación, las pesadillas no terminaron. Días después, lo que fuera que estaba en casa empezó a manifestarse con más fuerza. Ahora comenzaron a escucharse ruidos en la casa, como pasos, pero para ser más exactos, era como si una mujer con tacones caminara. Y cuando íbamos a ver de dónde venía el ruido, no encontrábamos nada. También las cosas se caían o se cambiaban de lugar, pero mis padres decían que era el viento o el gato, ya que era muy inquieto. Obviamente yo ya no asistía a clases, pues se me empezó a caer el cabello, ya casi no podía dormir y apenas cerraba los ojos, veía que esa entidad con cuernos y garras estaba muy cerca frente a mí. Recuerdo que una tarde me encontraba con algo de fiebre, estaba acostada en mi cama y me levanté para ir a tomar agua. Para llegar a la cocina tenía que pasar por la sala, y cuando llegué a esta, vi a Mandarino mirando fijamente hacia el techo como hipnotizado,
pero mostraba sus dientes y tenía el pelo erizado, dando a entender que estaba enojado. Entonces alcé mi vista hacia donde él miraba y vi cómo de ahí salía la cabeza de ese ser horrible que tantas veces había visto en mis pesadillas. Di un grito muy fuerte, pues me asusté tanto que hasta me oriné en los pantalones. En ese momento, asustado por mis gritos y por ese ser, Mandarino salió corriendo, se fue directamente a la calle. Supongo que por el miedo no se detuvo, y un carro que pasaba en ese instante lo atropelló. Sí, un vehículo aplastó a mi pobre gato, dejándolo sin vida y con sus vísceras expuestas. Yo solo escuché un chillido de dolor, y cuando salí, mi Mandarino ya estaba ahí, sin vida. Sentí mucha tristeza. Él era mi compañero, mi amigo, y en los últimos meses se había vuelto mi protector. Estoy segura de que él me estaba cuidando, y por esto ese ser acabó con su vida. El perder a mi gato hizo que mi salud decayera aún más. Mis padres ya no sabían qué hacer y estaban seguros de que en cualquier momento yo moriría. En una ocasión estuvieron pendientes y cuando me dio la fiebre, me llevaron en ese instante al hospital. Querían que allí me hicieran análisis, tal vez ahora sí podrían encontrar mi enfermedad, pero simplemente no encontraron nada y me dieron medicamentos para bajar la temperatura. Yo casi ya no comía, me dolía todo el cuerpo, mis papás buscaron muchas otras opiniones médicas, pero todos solo me daban calmantes para el dolor y esto estaba dañando mi organismo. Según lo que me cuentan mis padres, pasé 6 meses con esta enfermedad y nadie, ningún doctor o medicamento, me ayudaba de verdad. Inclusive en casa ya solo me bañaban para controlar la fiebre y me daban sueros para que no me deshidratara. Entonces, un día mi madre desesperada fue donde mi pediatra a preguntarle si no había algo más que él pudiera hacer. Tal vez recomendara a algún especialista o algo, pues sentía que poco a poco iba perdiendo la vida. Pero él le dijo que médicamente todo estaba bien, que con los medicamentos y tratamientos que me habían realizado ya debía de haberme recuperado. Luego se quedó callado, pensativo, y dijo: ¿sabe? Debería buscar otras alternativas, como chamanes o brujos, porque esto va más allá de la medicina conocida. Mi madre se quedó en silencio por un minuto, ya que no creía en eso, pero algo dentro de ella le decía que no tenía otra opción. Entonces en la tarde, apenas llegó mi padre de su trabajo, ella le contó lo que dijo la pediatra, y de inmediato llamaron a la familia de mi padre, que es de un pueblo donde se dice que habitan las brujas y curanderas. Mis abuelitos paternos no sabían nada de lo que estábamos viviendo, pero mi papá los puso al corriente, contándoles todo, empezando desde lo que habíamos encontrado fuera de la casa. Los abuelos y familiares de allá nos ayudaron a buscar y lograron contactar a una señora que era una curandera muy famosa de esa región. En cuanto le contaron lo que nos había pasado, ella les dijo: ya tráiganme a la niña, no hay tiempo que perder, o se nos va a ir de este mundo. En el trabajo de mi padre ya sabían que yo estaba mal, entonces él les pidió permiso para faltar por 2 días, y le dijeron que no se preocupara, que fuera y esperaban que yo me curara. Mi abuelita, la que vivía con nosotros, dijo que aunque quería ir solo sería un estorbo, pues el viaje era muy cansado para ella, y prefirió quedarse cuidando la casa. Esa misma tarde nos despedimos, y emprendimos el viaje hacia el pueblo donde nació mi padre. El viaje, según mis padres, debía tardar unas 12 horas, pero nos demoramos el doble. Cuentan que a ratos el auto fallaba, casi nos chocamos, y para colmo mi padre se perdía en el camino, pero decía que eso le parecía muy extraño, ya que conocía muy bien la carretera. Cuando al fin llegamos donde nos indicaron, al vernos la señora nos dijo: no debieron llegar, ya que el mal que traen es muy fuerte, pero Dios es grande y les permitió llegar con bien. Justo llegaron el día exacto, hoy es viernes, y es perfecto para hacer curaciones. De inmediato nos llevó adentro de su casa, me recostó en una mesa cubierta con un mantel blanco, encendió una vela blanca, y viendo la llama comenzó a decir: el mal que lleva su hija era para ustedes como matrimonio, pero como esto afecta a los más débiles de la casa, le llegó a su hija.
Necesito 3 días para curarla. Deben estar preparados para lo extraño que vaya a pasar y deben conseguir todas las cosas que les voy a pedir. Luego continuó. Su hija recogió algo, o pasó sobre algo que botaron para ustedes, y eso la está matando. En ese momento les conté que tiempo atrás encontré muchos muñecos muy bonitos de color rojo, con alfileres clavados en ellos. Ese es el motivo por el cual su hija está así, afirmó la mujer. Si se demoraban una semana más, su hija se les moría. Todo eso que botaron en su casa es lo que les demoró la llegada a donde mí, aseguró la señora. Y mirándome a los ojos dijo: no te preocupes, niña, yo te voy a sacar de esto. Tú confía, que papá Dios está con nosotros. Luego les pidió a mis padres que me llevaran a otra habitación. En ese otro cuarto, la mujer tenía muchos santos, también había flores, aguas, inciensos y velas encendidas. Era un lugar especialmente diseñado para realizar las curaciones. Yo nunca había estado en un lugar así, y a pesar de lo mal que me sentía me dio un poco de miedo, pero mi papá me dijo que estuviera tranquila, que él me iba a cuidar. De inmediato la mujer les pidió que tomaran asiento frente a ella. Mi padre me cargaba en sus brazos, y ella empezó a barajar las cartas. Luego, interpretando lo que éstas le decían, comenzó a decir: este trabajo era para que se separen y uno de ustedes muera. El motivo es porque se cambiaron de casa y encontraron un buen trabajo. Eso causó envidia en un familiar. Para ser más clara, es un familiar de parte del padre. La entidad que han invocado para causarles el mal es bastante fuerte. Ese es el motivo por el cual en la casa hay una mancha como si fuese humedad en la pared, y también es por lo que hace ruido, y se caen las cosas. Les dijo muchas cosas más que los dejaron impresionados, y que aunque me las contaron, no las recuerdo muy bien. Luego les entregó una lista de cosas que necesitaba para mi curación, y mi padre salió enseguida a buscarlas. Casi una hora después regresó con todo lo que le había pedido, y sin perder tiempo, la mujer preparó todo para dar inicio a la curación. Le dijo a mi padre que me pusiera de pie en el piso mientras ella encendía varias velas. Luego comenzó a hacerme una limpia con hierbas, puros o habanos, huevos y unos líquidos extraños que tenían un olor agradable. Al momento en que ella estaba realizando la limpia, se apagaron algunas velas y se escuchaban unas voces que parecían maldecir a la mujer, pero la señora no se detenía. Rezaba un Padre Nuestro y luego una oración en una lengua indígena. Después, me frotó en el cuerpo una mezcla de aguardiente y otros líquidos, los cuales me quemaban la piel, y lloraba del dolor. Al terminar de hacer esto, ella corrió a un baño que tenía en esa habitación y vomitó mucho. Cuando se repuso, juntó todo lo que usó para la limpia, lo puso en una bolsa negra y se fue a botarlo no sé a dónde, pero decía que ahí estaba el mal. Unos 10 minutos después regresó sudando, como si hubiese corrido por un largo tiempo, y cuando se recuperó un poco, le dijo a mi padre: ven y trae a tu hija. Entramos a una habitación con una cama, y ordenó: recuéstala ahí. Luego, en voz alta y mirando hacia arriba, como dando una orden a alguien que no veíamos, dijo: en esta habitación no puede entrar nadie más que la niña, sus padres y yo. Pero aclaró que mis padres podían entrar a cambiarme de ropa solo cuando ella se los pidiera. Contaba mi madre que unas 2 horas después de la limpia, la mujer pidió a mis padres que me cambiaran de ropa. El vestido que estaba puesto, uno blanco con florecitas rosadas, lo enterró diciendo que eso era parte del ritual, y luego me quedé dormida profundamente. Estaba feliz, pues después de 6 meses sin dormir bien, al fin pude descansar sin tener ninguna pesadilla. Lo malo fue que no pude dormir de corrido, ya que me despertaron en la madrugada, para cambiarme de ropa cada cierta hora cuando lo ordenaba la curandera. Recuerdo que en un momento, la señora entró junto con mis padres e hizo unas oraciones colocando sus manos sobre mí. Y nuevamente me dejaron sola para que descansara. Horas después, pasado el mediodía, me realizó otra limpia, pero esta vez solo utilizó hierbas, líquidos y huevos, ya no usó el puro o habanos.
En esta segunda limpia, ya no se apagaron tantas velas como al inicio y tampoco se escuchaban tantos ruidos mientras me curaba, y la verdad es que me sentía mucho mejor. Cuando finalizó la limpia, nuevamente recogió todo y fue a tirarlo a no sé dónde. Mientras tanto, mis padres me cambiaron de ropa y me dejaron dormida en el cuarto, ya que tenía mucho sueño. Pero cada cierta hora mis padres entraban, me llevaban al baño, me cambiaban de ropa y siempre hacían oración junto conmigo. Ellos contaban que por la ventana, a través de un espacio en la cortina me veían, pero no podían entrar hasta que la viejita se los autorizaba. La verdad, no sé cuántas veces hizo esto de las limpias y de cambiarme de ropa, la cual, por cierto, mis padres fueron a comprar porque no habíamos llevado tanta ropa para mí. La última noche me sacaron del cuarto y en el patio me dio la última limpia. En esta limpia utilizó casi lo mismo que en la primera, como hierbas, habanos, velas encendidas a mi alrededor y huevos. Pero ahora hubo otra cosa con la que me limpió, y eso era una gallina negra. Recuerdo que mientras me limpiaba, la pobre gallina cacareaba y se sacudía, pero de a poco fue desmayándose, hasta que cuando acabó de limpiarme, la gallina simplemente murió. Creo que ella se llevó todo el mal que me estaba afectando, y como paso final del ritual, desenterró mi vestido, lo lavó y lo puso a secar. Finalmente pidió a mis padres que me bañaran con un agua de flores y hierbas que la señora preparó. Eso me hizo sentir tan bien, como si me hubieran quitado un peso de encima, y mientras me bañaban decía: ahora sí, niña, ya estás entre los vivos. Al acabar todo el ritual, me dio mucho sueño y no recuerdo a qué hora, pero supongo que me quedé dormida mientras aún me terminaban de bañar. Gracias a Dios a la mañana siguiente me levanté con mucha energía, como era antes de que todo este infierno comenzara. Además sentía muchísima hambre, como si no hubiera comido nada en una semana completa. Recuerdo que antes de salir de la casa, la señora me miró con dulzura y con una cara amable me dijo: ya no estés agarrando cosas de la calle, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Luego habló con mis padres y les entregó unos líquidos para que barrieran nuestra casa. Dijo que estos eran preparados especialmente para ahuyentar a los malos espíritus de cualquier lugar. Obviamente, esto nos ayudaría mucho, pues al fin se dejarían de escuchar ruidos y todo volvería a la normalidad. Unos minutos después, cuando llegamos al primer puesto de comidas, mis padres se detuvieron y ordenaron algo para mí. No recuerdo qué fue exactamente, solo recuerdo que esa comida sabía como si fuera el mejor plato del mundo. Quería comer todo al mismo tiempo, parecía desesperada, y mi mamá decía: con calma, hija, nadie te lo va a quitar. Esa noche descansamos en un hotel y al día siguiente continuamos nuestro camino a casa. Cuando por fin llegamos, mi abuela se puso muy feliz de vernos, pero antes de que mi madre le contara lo sucedido, le pidió que la ayudara e inmediatamente hicieron lo que les recomendó la curandera. Gracias a Dios, después de todo este sufrimiento que pasamos, la casa volvió a la normalidad y yo recuperé mi salud por completo. A partir de ese día, tanto mis padres como yo aprendimos que la brujería sí existe y puede dañar a cualquier persona, sin importar si es adulto o un niño. Antes de terminar mi historia, debo aclarar que nunca supimos a ciencia cierta qué familiar fue que nos causó este mal. Y aunque siempre hemos tenido la sospecha de un hermano de mi padre, decidimos dejar todo en manos de Dios, y si él fue, pues en algún momento pagará toda su maldad. Esa fue mi historia de brujería. Gracias por leer. Queridos amigos y amigas que escucharon este relato, no olviden que si la historia aquí contada fue de su agrado, nos ayudarían mucho dejando un comentario y un like. Además, y si creen que realizamos un buen trabajo, los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones. Gracias y hasta un próximo video.